Dios bendiga al pueblo de Dios. God bless the people of God. Amén. Dios es bueno. Amen. God is good. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Thank you for being with us today. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie. I'm going to ask you to please stand up. ¿Qué le parece si me ayudan a orar? And I would like you to join me in a prayer. Amén. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias. we thank you. Tú eres bueno. You are good, Para siempre son tus misericordias. and your mercy is forever. En esta hora, Dios, And today, Lord, te damos gracias por esta oportunidad we thank you for this opportunity de llegar a tu casa, to be here at in your house adorar tu nombre. and to worship your name. Y ahora vamos a exponer tu palabra. And now we're going to expose your word. Y te pedimos, Espíritu Santo, And we ask you, Holy que Spirit, glorifiques a Jesús. that you glorify Que Jesus seas tú hablando a nuestras vidas. and that it be you speaking to our life. Dame gracia Give me y grace sabiduría and wisdom para expresar la palabra to express the word y bendice al pueblo and bless the con people oídos abiertos y un corazón receptivo. with an open heart Que and salgamos en open este ears, día and that we can leave today con una bendición with a blessing y una palabra de tu parte, Señor. and a word from your part. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. and you say amen. Amén. ¿Qué le parece si aprovechamos que están de pie y And leemos since el you're texto already base para el día de hoy? Starting, we're going to read the text verse for today. Lo vamos a encontrar en Proverbios 31, 23. And we're going to find this in Proverbs 31:23. La versión que estoy usando en este momento es la traducción al lenguaje actual. And the version that I'm using is the translation to actual language. Y dice, en la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. In the city and in the country, her husband is well known, for he occupies an important place among the people of authority. Y vamos a estar hablando bajo el tema, And we're going to be talking about the text or the theme, llevando la carga entre dos. carrying the load or the burden between two. Llevando la carga, Carrying the load, llevando la carga carrying the load entre dos. between two. Entre dos. Two. Entre dos. Between two. Puede tomar asiento, hermano. You may be seated. Y antes de entrar en los versos del día de hoy, And before we go into the verses today, voy a invitar a mi hermano Juan, I'm going to actually invite Brother Juan. cuando escribió su evangelio. When he wrote the gospel, Antes del apóstol Juan entrar a la historia de Jesús, before John the Apostle, escribe la historia de Jesús. before he wrote the story of Jesus, Él escribe ese capítulo 1. he wrote chapter 1. Si usted ha leído el evangelio de Juan, And if you have read the Gospel of John, se va a dar cuenta que el evangelio de Juan you're going to see that the Gospel of John empieza distinto a todos los demás evangelios. starts very different than the other Gospels. Mateos, Marco y Lucas Matthew, Luke, and John empiezan más o menos de la misma manera. more or less start the same way. Pero Juan But John lo empieza de una manera distinta. started in a different way. Y ese capítulo 1 And that chapter 1 tiene un propósito, has a purpose tiene la función and has a function de darte el lente to give you the glass o la perspectiva or the perspective en la que Juan quiere que tú leas el resto del evangelio. in what John wants you to read the rest of the Gospel. En ese capítulo 1, In that chapter 1, Juan lo que hace what John does es que demuestra que Jesús is that he shows that Jesus es el verbo, es Dios y es el Salvador. is the verb and is God and is the Y Savior. es su intención And his intention que tú leas el resto del evangelio is for you to read the rest of the gospel con esa perspectiva. with that En el perspective. día de hoy, And today, yo voy a tomar prestado esa técnica de nuestro hermano Juan I'm going to borrow that technique of John the Apostle. y la voy a aplicar And a I'm going este to apply proverbio it que vamos a estar hablando. to the proverb that we're going to be speaking about. Creo que todos los que estamos aquí sentados hemos leído o escuchado de este proverbio.
And I believe that almost everybody sitting here has heard of this proverb before. ¿Alguien no ha escuchado el proverbio de la mujer virtuosa? Has somebody never heard the proverb or the virtuous woman? Así que supongo que todos lo hemos escuchado. So I suppose that everybody has. Sin embargo, But nonetheless, algo que he encontrado cuando hablo de este proverbio something that I have found when we talk about this proverb es que tenemos la costumbre is that we have the custom de actualizar el texto to actualize the text a nuestros tiempos. to our time. Y si hacemos eso, And if we do this, nos pasa por alto you will overlook lo que Salomón está haciendo con este proverbio. what Solomon is doing with this proverb. Para entender el proverbio, And to understand the proverb, tenemos que entender we need to understand el tiempo the time y la cultura en que se está escribiendo. and the culture that it was written in. Y en el tiempo del rey Salomón And in the time of King Solomon y en la cultura hebrea, and in the Hebrew culture, lo que Salomón está escribiendo what Solomon is writing no es común. is not common. De hecho, este proverbio And actually, this proverb crea un shock cultural a los oídos de aquellos que lo escuchaban en aquel entonces. created kind of a cultural shock to the people that heard it in Porque those Salomón times. intencionalmente Because Solomon intentionally delega en esta mujer que está hablando en el proverbio delegated in this woman that he talks about in the proverb atributos tributes y actividades and activities que bajo la cultura hebrea y en el tiempo que se escribe that under the Hebrew culture and the time it was written in le pertenecían al hombre. belonged to men. Así que cuando Salomón escribe esto en el tiempo que lo está escribiendo, es retante para las personas que lo están leyendo. So when Solomon wrote this in his times, it was a challenging thing for the people that were hearing it in that time. Y es importante que entendamos And it's important for us to understand que lo que Salomón nos está transmitiendo what Solomon is transmitting. es que hay otra forma de hacer las cosas Is that there's another way to do things, que no es la que la cultura nos enseña. and it's not what culture teaches us out there. Y sé que voy un poquito lento con la apertura, pero necesito que entiendan esto para entonces poder entrar en el mensaje. And I know I'm going a bit slow with opening the service, but I need you to understand this so we can actually start the Porque lesson. aunque usted lo crea o no, Because whether you believe it or not, traemos a nuestros hogares y a nuestras relaciones we bring to our house and our relationships cosas que hemos aprendido culturalmente things that we have learned culturally, que no necesariamente son bíblicas. but not necessarily are biblical. Y operamos nuestras vidas y nuestras relaciones y nuestros hogares And we operate our life and relationship in our home con conceptos culturales with cultural concepts que los aprendimos de nuestras familias. that we learned from our families. Los aprendimos de nuestros abuelos o tatas, como le dicen aquí, We learned it from grandparents, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tíos, moms, dads, uncles, y que los aceptamos and we accepted them porque son personas en las que confiamos. because these are people that we trust Y in. entonces no evaluamos So then we don't evaluate si lo que nos están enseñando in what they're teaching us es bíblico o no. if it's biblical or Y not. entonces lo adoptamos, lo traemos a nuestras casas y comenzamos a ejecutarlo. But then we adopt it, we bring it home, and we start to Y execute. entonces nos sorprendemos And then we're astonished cuando no funcionan. when it doesn't work. Y Salomón And Solomon, en este proverbio in this Proverbs, está retando is challenging la forma en la que se pensaba en el entonces donde lo escribió. the way that people thought in that time that he wrote it. Y es mi propósito en esta noche, iglesia, And my purpose is tonight, church, es retarte To a challenge través de you. la enseñanza, through the teaching. que es muy probable And it's very probable de que estemos experimentando situaciones, that we're experiencing situations, crisis, estancamientos y crisis, atrasos, or being stuck or walking backwards porque no estamos pensando because we're not thinking bíblicamente, sino culturalmente. biblically, but instead we think culturally. Y es tan fácil para nosotros porque ya hemos sido entrenados por nuestros familiares And it's so easy for us because we've been trained by our family members que no nos damos cuenta. that we don't notice. Y
para entrar, permítame darle una ilustración de lo que le estoy explicando. And before we start, I'm going to give you an illustration of what I'm talking about. En el libro de Génesis In the book of Genesis, encontramos que Eva we find that Eve toma el fruto, takes the fruit, lo come. eats it. Cuando Adán llega, When Adam gets there, se lo da. she gives it to him. ¿Sabes que yo no veo? You know what I don't see there? Yo no veo un cuestionamiento de parte de Adán, I didn't see any questioning in Adam's part, porque el fruto lo está recibiendo de alguien que él ama y confía. because he's receiving this fruit from somebody that he loves and trusts in. Y comió algo And he ate something de alguien que lo amaba, that somebody that loved him de alguien quien él confiaba, and someone he trusted in que no tenía la intención de hacerle daño, that did not have the intentions of hurting him, pero lo mató. but killed him anyways. Y es probable que nosotros estemos comiendo un fruto de alguien que confiamos, que amamos y no tiene la intención de hacernos daño. And maybe we're eating the fruit of somebody that we love and trust, and they don't have the intention of hurting us, though. Pero nos está matando. But it is killing us. Ahora, sin darle más vueltas al asunto, vamos a entrar al texto. So without going around the bush, we're gonna go into the text. Mujer virtuosa, Virtuous woman, ¿quién la hallará? who will find her? Porque su estima sobrepasa largamente Because their esteem far exceeds a la de las piedras preciosas. that of precious stones. Si se da cuenta, And if you see here, en este no lo hice, perdón. it's not on this one, sorry. Dice mujer virtuosa, But it says virtuous woman. pero ¿qué es ser virtuoso? But what does it mean to be virtuous? ¿Qué es virtud exactamente? What is virtue exactly? ¿Cómo se ve eso cuando lo aplicamos? What does that look like when we apply it? Porque tenemos la tendencia Because we have a tendency de tener este romanticismo con ciertas palabras, to have this romantic action with certain words con ciertas ideas, and with certain ideas, pero no las entendemos. but we don't understand O it. sencillamente cuando comenzamos a estudiar lo que verdaderamente significa, no eran lo que nosotros pensamos. Or simply when we start to study what it really means, it doesn't mean what we thought it meant. Ahora, sea lo que sea que virtud significa, So whatever virtue means, su estima o su valor it says esteem far exceeds. sobrepasa las piedras preciosas. Their esteem far exceeds that of precious stones. Lo que sea que virtud es Whatever virtue means valioso. is very valuable. Y si es valioso, lo necesitamos. And if it's valuable, we need it. Entonces, ¿qué es virtud exactamente? So then what is virtue exactly then? Virtud Virtue es un término que denota una excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. This term denotes a moral excellence, motor of righteous and dignified actions. Virtud es efecto de la fe en acción. Virtue is the effect of faith in action. El diccionario Alfonso Lockwood la define. The Alfonso Lockwood Dictionary defines it as En el Antiguo Testamento se usa este término con la idea de capacidad, habilidad, unida a un sentido de lo recto. in the Old Testament, this term is used with the idea of ability, coupled with a sense of righteousness. En el Nuevo Testamento In the New Testament, se traduce como el término arete, equivalente al concepto griego de la excelencia. the term arete is translated equivalent to the Greek concept of excellence. En algunas versiones de la Biblia, la palabra virtud se traduce a dunamis, equivalente a poder. In some versions of the Bible, the word virtue translates to dunamis, equivalent to power. O sea, So then, que virtud, virtue, según lo que hemos leído, according to what we just read, es una excelencia moral it's a moral excellence que se manifiesta a través de las acciones that is manifested through the actions, que son producto de la acción en fe. which are a product of action, or faith in action. Significa que la virtud And it means that virtue es la capacidad o habilidad is the capacity or the ability de hacer lo recto to do what's right con excelencia. with excellence. Poder Power
significa means tener la habilidad o la capacidad de hacer algo. to have the ability or the capability of doing Eso es something. todo lo que significa poder. That's what power means. Tener la capacidad o la habilidad de hacer algo. To have the capacity or the ability to do something. Por ende, For ende, el poder puede ser abusado, power could actually be abused mal usado or misused o mal aplicado. or applied in the wrong way. Pero virtud But virtue no. can't. La virtud no puede ser mal aplicada. Virtue cannot be misused Porque por definición because by definition, es la capacidad o la habilidad de hacer lo recto con excelencia. it's the capacity or the ability to do something with excellence, the correct thing with excellence. Y si recuerdan, dice que algunas versiones de la Biblia traducen virtud por poder, ¿no? And it says that some Bible versions say that virtue is power. Aquellos que llevan leyendo la Biblia por bastantes años The ones who have been reading the Bible for many years, tienen que darse de cuenta de You- que hay una historia que hablamos mucho you que will hace notice esto. that there's a story that does this a lot. Y es la historia de la mujer del flujo de sangre. And it's a story about the woman with the flow of blood. Las versiones modernas, The modern versions, Jesús se detiene, Jesus stops pregunta quién me ha tocado, and he asks, "Who touched me?" porque poder ha salido de mí. Because power has come out of me. Pero las versiones antiguas But the old versions no usan la palabra poder. do not use the word power. Jesús dice quién me ha Jesus says, tocado, "Who has touched me?" porque virtud ha salido de mí. Because virtue has come out of me. Y tienen que entender que no son la misma cosa. And you have to understand that they're not the same thing. Porque por definición, Because by definition, si virtud salió de Jesús, if virtue came out of Jesus, significa means que lo correcto, that the right thing, que lo que era excelente, which was excellent, era que aquella mujer que se había acercado con fe and that woman that got close with faith fuese sanada. was healed. Sin embargo, si fuese simplemente poder, But if it would have just been power, ella era sanada porque Jesús tenía la capacidad o la habilidad de hacerlo. she would have been healed because Jesus had the capacity or the ability to do so. ¿Alguien entiende la diferencia? Does somebody understand the difference here? ¿Sí? Que veo gente procesando, quiero estar seguro. I see people processing this and I want Okay, to be hay sure. una diferencia en que algo acontezca porque tú tienes la capacidad de hacerlo. So there's a difference between something happening because you have the capacity to do it. Y la diferencia es And the difference is cuando eso que está a punto de acontecer es lo correcto, es lo recto y es lo excelente en el momento. when that is the right thing or the righteous thing to happen in that moment. Porque esto es importante. Why is this important? Porque cuando tú aplicas virtud, Because when you apply virtue, de un lado se mira bonito, from one side it looks beautiful, pero del otro no se va a ver tan bonito. but from the other side it Y won't te look lo so voy a good. demostrar con 4 ejemplos. And I'll show you with 4 examples. El primer ejemplo, The first example, cuando Sara defiende a Isaac, que es la promesa. when Sarah defended Isaac, the promise. Cuando Sara se levanta como una leona y dice, mi hijo no va a heredar con ese esclavo. When Sarah stands up as a lion and says, "My son is not going to inherit slavery," Dios la respalda. God backed her up. Dios le dice a Abraham, Sara tiene razón. And God told Abraham, Sarah is right. Gloria a Dios, hombre, que a nosotros no nos ha dicho eso, por lo menos todavía. Glory to God that they haven't told us that, at least till now, right? Así que lo virtuoso But the virtue era que Sara defendiera la promesa que era Isaac. was for Sarah to defend the promise who was Isaac. Y del lado de Sara se mira bonito. And in Sarah's side, it looks beautiful. Pero ¿qué sucede cuando tú estás del lado de Agar? But what happens when you're on Agar's side? Ya no se mira tan virtuoso. It doesn't look so virtuous anymore. Porque Right? Agar es quien está siendo echado fuera con Because- su hijo. Agar is the one being casted out with her son. Agar es quien está siendo echado fuera de la abundancia a la escasez, literalmente a un desierto. And Agar is being left out of the abundance and Sin thrown into the embargo, lo desert. correcto y lo virtuoso era echarla fuera. But what the correct and righteous thing was to do was to cast her out. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? So what do I want to tell you with this? Que sea lo que sea que es virtud, That whatever it means to be virtuous,
no puedes esperar que sea aceptada por todos los lados. You can't wait on being accepted by everyone. Porque el día que tú, hombre y mujer de Dios, te levantes Because the day that you, men and women of God, rise up a defender tu casa como la tienes que defender, va a haber familia que se va a ofender. to defend your household like you need to, your family's going Cuando to tú get comienzas a offended. establecer limitaciones a ciertas personas, hay personas que se van a ofender, pero tienes que entender que eso es lo virtuoso, eso es lo correcto, eso es lo que va a traer bendición a tu casa. When you establish boundaries from people that are offending you, that's what's going to bring virtue to your home. Porque pensamos Because we think que estar bien y en paz con nuestros familiares y dejar lo que ellos hagan, lo que ellos quieran cuando vienen a nuestros hogares, eso es lo bueno. No, That if amado we're hermano, good eso no está bien. with Es our una family puerta members, abierta al diablo para que haga escante en nuestras to let casas. them do whatever they want to do, it's not okay, and we need to stop that. ¿Sabes que en mi casa dejaron de hacer fiesta cuando yo dije que ya no se iba a beber? You know that in my house, we stopped making family parties when I said no more drinking here. Pues yo solamente hago fiesta para los niños. Because I only do parties for the little kids. Y creo que para la fiesta de los niños no hacen falta cheves. And I believe that for children parties, we don't need beer. Dejaron de ir. And they stopped coming. Gloria a Dios. Glory to God. Porque es mi responsabilidad Because it's my responsibility defender mi casa. to defend my house. ¿Cómo vamos a permitir How are we going to permit que personas vengan a nuestras casas, nosotros que profesamos ser cristianos, for people to come to our house, we that profess to be y Christian, literalmente hagan lo que les dé la gana en nuestra casa? and they literally do whatever they want in our house? No, Señor. No. Y si no tienes la capacidad de hacer eso, And if you don't have the capacity to do con that, toda la virtud del mundo, with all the virtue in the world, ahí te va. there it goes. Ya no se mira tan bonita la virtud. Virtue doesn't seem that pretty anymore, right? ¿Qué estaba defendiendo Sara? So what was Sarah defending? Sara estaba defendiendo a su hijo. Sarah was defending her son, Que su hijo es de hecho la promesa. and her son was the promise. ¿Hasta cuándo vas a dejar que otros pisoteen la promesa que Dios te dio por estar bien con ellos? Until when are you going to stop letting people trample the promise that God gave you? Porque no quiero quedar como el malo. Just because you want to be in right terms with them and you don't want to be the bad guy. Quiero estar bien con todo el mundo. And I want to be good with everyone. Malas noticias, amado hermano. Well, bad news, beloved. Cuando tú comienzas a operar en virtud, no puedes estar bien con todo el mundo. When you operate in virtue, you're not going to be good with everyone. Porque tienes que defender con uñas y dientes lo que Dios te prometió. Because you need to defend with tooth and nails what God has given you. Tienes que pararte en la línea y pelear por lo que Dios te dio que es tuyo. You need to stand on that front line and fight for what God has given you. Es probable que tengas que agarrarte con tu hermano para poder defender a tu hijo. It might be that you have to fight with your brother so you can defend your son. Porque lo agarras calladito dándole de la cheve. Because you caught him giving him a sip of beer. O tienes que correr al tío porque anda tocando a las niñas. Or you have to get rid of the uncle Vamos a because hablar he was claro, trying esto to es touch común. the girls. And this is Es common. incómodo, sí, pero es común. Is it uncomfortable? Yes, but it's common. It happens. Y yo sé de historia que le han dicho a los niños que se callen, que no hablen de eso y siguen dejando venir al tío. Dios reprenda al And I diablo. know Se va el there's tío y al que no le uncles guste that también, say, pero "Hey, yo don't defiendo say mi casa. anything." And that's what happens, but you need to kick him out and I'll defend my home. Virtud. That's virtue. Pero te voy a dar otro ejemplo. And I'll give you another example. Estel. Esther. Virtud se escucha bonita cuando Virtue sounds pretty Dios te levanta when God lifts you up desde abajo, from the bottom te mete al palacio. and puts you in a palace. Pero virtud ya no se mira tan bonita But virtue doesn't look that pretty cuando tú tienes que rebelarte en contra de las normas y poner tu vida When y you tu have to cuello en la rebel línea para against hacer lo que Dios te está the diciendo. normal things and put your neck on the line to do what God is telling you to do. Y sabes que nosotros los creyentes, And you know that us as believers, en el nombre del amor, in the name of love, nos sometemos a reglas we submit to rules que son injustas para nosotros como creyentes. that are unjust for us as believers. Y no estoy hablando del gobierno. And I'm not talking about the government. Quiero que tú entiendas que la predicación de hoy está centrada en la familia. I want you to understand that the word for today is centered around the family.
muchas veces nuestras familias Because many times our family establecen reglas que son convenientes para ellos, pero totalmente establish inconvenientes rules para nosotros that are como creyentes. convenient to them, but inconvenient to us as believers. Y nosotros obedientemente nos sometemos a ellos. And we obediently submit to them Cuando es nuestro deber when it's our duty resistirlas. to resist them. Si nosotros las resistimos, And if we resist it, vamos a ver lo que vive Esther. we're going to see what Esther saw. La Biblia enseña The Bible teaches que Mardoqueo está hablando con Esther that Bartholomew is talking with Esther porque se había levantado una persecución contra los judíos y los querían exterminar. because a persecution had come upon the Jews and they wanted to Y exterminate. Bartimeo le dice, And Bartholomew says, habla con el rey. speak with the king. Ella le dice, no he sido llamada, yo nada más puedo entrar cuando soy llamada. And she said, I haven't been called. I can only go up there when I've been called. La contestación, The answer. no pienses que porque estás en el palacio tú te vas a salvar. Si tú no hablas, Dios va a levantar salvación, pero Don't quizás think para este that if you're in momento the Dios te puso ahí. palace, you're going to be saved, because if God put you there, Quizás Dios te puso donde estás, no para que te sometas, sino para que do what you resistas y hagas lo que do. God tienes que puts you where hacer. He wants you to be so that you can resist and do what you have to do. Y dice que esta mujer And it says that this woman le dijo, bien, said, well, si vivo que viva, si muero que muera, if vamos a I ayunar y live, voy a I entrar hasta el live, rey. and if I die, I die. We're going to fast and we're going to go with the king. Y cuando ella operó con virtud, And when she operated in virtue, dice que cuando el rey la vio it says that when the king saw la her, vio más hermosa que nunca. saw her more beautiful than ever. Cuando comencemos a operar como tenemos que operar, When we start operating the way that we need to, lo que profesamos y lo que hablamos what we prophesize and speak, se va a ver mucho más atractivo. it's going to seem a lot more attractive. Porque muchas veces no nos damos cuenta Because many times we don't see y la gente no nos los dice, and people don't tell us, pero la gente puede ver la diferencia entre lo que dices y cómo vives. but people can see the difference from what you say and how you live. Y cuando lo que tú dices y cómo tú vives van tomados de la mano, And what you say and how you live go hand in hand, cosas empiezan a pasar. then things start to happen. Pero ¿sabes por qué no vivimos como tenemos que vivir But o you know como why we don't pensamos creer? live the way that we need to live or how we think we should live? Porque esto es difícil. Because this is hard. Porque caminar en virtud es difícil. Because walking in virtue is hard. Porque tiene que ser intencional. Because it has to be intentional. Tengo que estar dispuesto a ofender. I have to be willing to offend. Tengo que estar dispuesto a perder unas cuantas amistades. I have to be willing to lose a few friendships. Tengo que estar dispuesto a unos cuantos familiares que ya no quieran saber de mí. I need to be willing to let those family members go and not see them anymore. Pero Ruth, Number 3 is going to be Ruth. en el libro de Ruth, In the book of Ruth, encontramos un momento donde Boaz we found a moment where Boaz le dice, says, yo y todo mi pueblo sabemos que tú eres una mujer virtuosa. me and all the people of the town know that you are a virtuous woman. Pero ¿cómo ellos sabían eso? But how did they know that? Por lo que Ruth hacía, Because of what Ruth used to do. por las acciones de Ruth. Because Ruth had action. Ruth tenía una suegra que se llamaba Noemí. Ruth had a mother-in-law that was called Y Naomi. de hecho el libro de Ruth inicia dando la historia de Noemí, cómo su esposo se va And the book fuera of de la Ruth tierra. starts saying how Naomi started and the husband left and how the land stayed. Y sus hijos And her children se casan. got married. Una se llama Olfa One is called Opha y Ruth. and Ruth. Ahora escucha, Now listen, esto va a empezar a hacerte clic. this is going to start clicking here. Dice que Noemí tiene una conversación con estas dos mujeres It says that Naomi had a conversation with these two women. y le dicen, chicas, And she said, girls, devuélvasen a sus casitas, go back to your house. búsquense unos buenos hombres Look for some good men y rehagan su vida. and start your life. O sea, la suegra le está dando la bendición de que se pueden ir e iniciar su vida. Váyanse en paz, So yo las the amo, ustedes mother-in-law- me se aman. Is saying, hey, go, I give you my blessing, I love you. Porque ya yo no tengo más nada que ofrecer. Because she said, I have nothing else to offer you. Aún si yo regresara hoy a Israel y encontrara un hombre y durmiera con él hoy y quedara Even if I embarazada, go to Israel and find a ¿acaso man lo van a esperar and ustedes a que get sean pregnant, hombres? and then they're going to wait for them to be men? Váyanse en paz, mis hijas. No,
Go in peace. Y aquí es donde viene la primera, que te la vengo explicando. And this is where the first part comes that I Dice can que explain. Orfa And it says that Orpha la abrazó embraced her y la lloró and cried. y con mocos y lágrimas se fue. And with boogers and tears in her eyes, she left. Porque hay gente que con mocos y lágrimas te dejan solo cuando tú necesitas. Because there's people that crying and full of boogers will leave you when you need to be Hay left. gente que te abraza, pero cuando se da cuenta que ya tú no tienes nada que dar, ¡ay, qué mal te And va! there's Pero ahí te people that veo. embrace you and they cry and say, oh, you have nothing. Eso so fue lo I'll que see hizo you later." Orfa. And that's what Orpha did. La abrazó, la lloró She y la embraced dejó her, en su momento cried, más bajo, And she left her in her lowest moment, en su momento más difícil. in her hardest moment. Después de un buen teatro, After a good theatrics, se fue a rehacer su vida. she left and redid her life. Pero Ruth, But Ruth, Dios bendiga a la Ruth. God bless Ruth. Ruth se quedó. Ruth stayed. Ruth, como dicen por ahí, tenía los ovarios bien puestos. Ruth, like they say, she had her pants on right. Ruth le dice a Noemí, And Ruth told Naomi, ya te dije que no me voy, I told you I'm not leaving, así que no me digas que me vaya. so don't tell me to leave. Donde tú vayas, voy yo. Donde tú Wherever vivas, you vivo yo. go, Donde I tú go. Where mueres, you muere yo. Y live, te I voy a decir live. más, Where tu you Dios va a die, ser I mi die. Dios. And your God will be my God. Pero no se queda en eso ahí. But it doesn't just stay there. Ruth respalda sus palabras con Ruth acciones. actually backed up her words with actions. Cuando Ruth llega a Israel, When Ruth got to Israel, ella sale a los campos went out to the fields, y empieza a recoger lo que dejaban para comer ella y alimentar a and su she started suegra. picking up what they would leave so she could feed her mother-in-law. Porque muchas veces actuar con virtud Because many times to act with virtue es trabajar e invertir en is to work momentos and invest in moments donde nosotros no nos vamos a where we beneficiar. are not going to benefit from. No había beneficio There para was no Ruth en toda la benefit historia. for Ruth and all the story. Sin embargo, Ruth se quedó en But el momento más nonetheless, difícil. Ruth stayed in that hard moment. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio? And what was the blessing that God gave her? Ella llegó como extranjera, That she got there as a pilgrim, ella llegó trabajando, she got there working, terminó como la dueña. but she ended up as the owner. Vos era el dueño, se casa con ella. Boaz was the owner and he got married to her. La virtud siempre paga. And virtue always pays back. Débora Deborah era esposa, was a wife, era profeta a prophet, y era juez. and a judge. Esta está pesada. This girl was tough. Vaya al libro de juez y va a encontrar a Débora. Go to the book of Judges and you'll read about Deborah. Débora, Deborah, al ser profeta, being a prophet, es la persona que el pueblo va is the person that people go to a consultar a Jehová. to consult Jehovah. Así que literalmente cuando ella hablaba, So literally, when she spoke, estaba dando palabra de Jehová. she was speaking in God's behalf. Así que Débora tiene poder religioso. So Deborah has a religious power. No solo eso, And not just that, Débora Deborah era la juez, was a judge, lo que significa which means que ella estaba encargada that she was in charge de dirigir al pueblo. to guide the people. Tenía liderato y posición política y She social. had leadership and position in a political power. Sin embargo, la Biblia nos deja algo bien claro, But the Bible makes it very clear que Débora that era Deborah esposa. was a wife. Y nos menciona el nombre de su esposo, no me lo aprendí porque está bien difícil de decir. And her husband's name is really hard to say, so I didn't learn it. ¿No te da curiosidad que la Biblia tirara eso ahí? But isn't it curious that the Bible actually put that in there? Era la profeta, She was a era la prophet, juez, a judge, no, y era la esposa de fulano. and was the wife of so-and-so. No le he prestado atención a ese pequeño detalle. Have you actually paid attention to this small detail there? Porque la virtud en Débora se manifiesta de esta manera. Because the virtue in Deborah manifested in this way. Débora era una mujer de autoridad Deborah was a woman of authority que sabía someterse a la autoridad. that knew how to submit to authority. Porque muchas veces queremos andar en autoridad, Because many times we want to walk in authority, pero no nos sometemos a la autoridad. but we don't submit to the authority. Y entonces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero And then tú we no puedes think that we're caminar doing en it right, autoridad si tú no but you puedes can't caminar walk debajo de in autoridad. authority if you don't know how to walk under authority. Porque entonces cuando la autoridad te caiga en las manos, la vas Because a when usar the para authority revelarte de las falls cosas que no in te your gustan. hand, God is going to use it to reveal the things that you Y don't esto se ve like. mucho en las casas y en los hogares. And you see this a lot in homes and in households. ¿Cómo los niños dividen una casa? How do children divide ver. a home? Tell me. Consiguen donde los papás difieren.
they make the parents start arguing. y explotan ese punto. And they exploit that point. Mamá dice, Mom said, te vas a bañar a las 6. you're going to take a shower at 6. Papá, ¿me puedo bañar a las 8? Sí, mija. Dad, can I take a shower at 8? Yeah, Y sure. usamos nuestra autoridad para rebelarnos en contra de la otra autoridad. And we use our authority to rebel against the other ¿Y qué authority. sucede? Dividimos nuestra casa. What happens? You divide your household. Y cuando venimos a ver, dividimos nuestros matrimonios. And when we come and see, we're dividing our Se marriage. escucha estúpido, It sounds a bit dumb, pero ¿cuántos saben que los niños hacen esto? but did you know that children actually Y si do tú this? miras esto, es lo mismo que pasa en los And if you see trabajos, this, es lo mismo que it's the pasa en la same thing that iglesia, happens es lo at mismo work, que pasa at donde church, quiera. and it happens everywhere. Agarramos un poco de autoridad y We la get a little comenzamos bit a of authority, usar para entonces and we nosotros start rebelando using en it contra de lo que nos gusta. Si so that vamos we a caminar can en autoridad rebel y en against the virtud, things tenemos we que aprender a don't caminar want. debajo de And if we're autoridad. going to learn to walk in virtue, then we need to learn how to walk under somebody's authority. No se preocupe, hermano, yo sabía que esa no iba. Don't worry, brother, and I knew that Ya, one ya was going to be salimos de la hard. virtud, es que necesitaba dejarla clara. We were getting out of virtue because I needed just to make it clear. Próximo verso. But the next verse, El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. her husband's heart is in her trusting, and she will not lack profit. She gives him good and not evil every day of his life. Bien. Vamos a abrir un par de paréntesis. Let's actually open some parentheses El here. corazón de su marido Her husband's heart. está hablando de relaciones. It's talking about relationships. Así que este verso nos está enseñando So this verse is showing us qué cosas debemos de esperar what things we need to o wait qué on, cosas nos van a alcanzar or what things are going to reach us cuando nosotros nos relacionamos con personas virtuosas when we relate with people that are virtuous, o entramos en una relación or we go into a relationship donde muera la virtud. where virtue dies. Y lo primero que enseña, And the first thing that it teaches confiado. to be trusting. El corazón no es nada más que la mente y el corazón. What it speaks about is the mind and the heart here. La palabra clave es confiado. The key word is to be trusting. Así que lo primero que vamos a experimentar cuando entramos en una relación donde mora la virtud, So the first thing that we're going to find when we go into a relationship where virtue confianza. is trust. Si no hay confianza, If there's no trust, es probable que no haya virtud. then virtue probably doesn't exist there. Porque si usted no puede confiar en esa persona con la que se está relacionando, Because if you can't trust in the person that you're having that relationship with, creo que lo mejor es que retroceda y no se relacione. I believe that the best thing to do is to go backwards and not be their friends. En este caso particular le están usando el vínculo del matrimonio. In this case, they're using the vessel of marriage. Quiero que lo extiendas a todas tus relaciones. And I want you to extend this to all the relationships you have. Extiende esto a tu círculo de amistades, extiende esto a Extend tu this to círculo de your familia, friend extiende esto a tu circle, to your círculo de family trabajo. circle, or your work circle. ¿Puedes habitar confiado entre medio de estas personas? Can you abide trustingly among these people? ¿Puedes tú confiar en estas personas? Can you trust in all these people? Próximo. Next slide. No, dale para atrás. Oh, no, don't. Sorry. Voy a saltar lo de las ganancias. Le da a ella bien She gives him good y no mal. and not evil. Escucha, Listen, somos seres humanos. we are human beings, No significa but it doesn't mean que todo el tiempo vamos a estar el bien por bien. that all the time we're going to pay good for good. Va a haber un momento donde ese amigo en el que puedes confiar, There's que going to ese be a esposo, moment el que esa and that friend esposa that you can va a trust, or fallar, that somos husband or that polvo. wife is going to fail because we are not perfect. Pero cuando tú haces la suma de todo, But when you actually sum up everything, si el resultado es más mal que bien, if the result is more evil than good, debes de empezar a reconsiderar en qué clase de relación te has metido. then you need to start considering what kind of relationship you got yourself in. Porque no hay virtud ahí. Because there is no virtue there. Si nos la llevamos como perros y gatos, si no podemos hablar, si If you're agarrarnos del fighting like chongo, cats and dogs and you can't speak without getting in a fight, si no podemos hablar con nuestros hijos sin tirarle con el zapato, la if you chancla, can't talk Dios to de mi your kids salvación, esa without chancla. throwing a chancla at them, a sandal,
Dios mío. ¿Qué pasó ahí, Dieguito? Que mírate a tu pai. Why'd you turn around and look at them? What happened? Estaba dormido y escuchó chancla y miró para atrás. He was asleep and heard chunk. Son bromas, son bromas. Just kidding. Amado hermano, But beloved, cómo las cosas se miran no es como nosotros nos las imaginamos. the way that things look aren't the way they seem or how we imagine them. Y es mi intención que usted comience a evaluar en qué clase de relaciones And my intention is for you to start thinking of what kind of relationships está manteniendo o está a punto de entrar. you're keeping or trying to go into. Porque cuando nos relacionamos con las personas equivocadas, Because when you relate to the wrong people, estamos abriendo la puerta you're opening the door a peligros innecesarios. to unnecessary dangers. Sobre todo ustedes jóvenes. And more you young people. Yo recuerdo I remember cuando estaba en la superior when I used to be y yo escuchaba a los, in high school, a los chamaquitos como yo and I used to listen to the kids my age, que empezaban a hablar con las muchachas and they would start talking to girls, y le prometían la luna y las estrellas. and they would promise the moon and the stars, Y yo los miraba. and I would see them, Oye, caballo, si tú vives en casa de tu pai, and I said, hey, wait, you live at your mom's house though. ¿qué vas a dar? What are you gonna give them Si tú mismo estás mantenido. if you're even being supported? Y por no hacer uso de esto que está aquí, no la pelona, el cerebro. And because they weren't using this up here, the brain, Caemos en esa clase de trampas we fall in those kinds of y snares, no podemos discernir. and we can't discern. Y en los jóvenes lo entiendo por inmadurez, And teenagers, I get it, they're immature. pero me da más tristeza cuando lo veo en lo adulto. But it's even sadder when you see it in adults. ¿Sabes que hay adultos que salen con la misma persona en diferente cuerpo? You know that there's adults that go out with the same person in a different body though. Si tú solo miras a todos, en casi todas las familias hay una como esta o uno como It este. seems like in every family there's one like this, right? Tú le miras las parejas y son todas más o menos la misma clase de personas, You aunque see the sean people distintos. they go out with and they seem like the same person even though they're different Y people. entonces se Right? preguntan, no sé por qué no me ha ido bien. And then they say, well, I don't know why it never goes good for me. Quizás porque Maybe because aquí. you're not thinking here. Y esto es parte de la virtud, pueblo. And this is part of virtue, people. No es agradable, no era el mensaje que a mí me gustaría traer en la noche de It's hoy, not pero something es pleasing, it's necesario que not lo the message that I escuchemos. wanted to bring tonight, but it's something that we need to hear. Porque si vamos a alcanzar Because if we're going to reach y a mantener después de alcanzar and actually keep after reaching las promesas de Dios en nuestra vida, the promises of God in our life, tenemos que comenzar a aplicar estas cosas que las Escrituras nos enseñan. we need to start applying these things that the scripture shows us. Mira el verso 16. Look at verse 16. Considera la heredad y la Consider compra inheritance and purchase, y planta viña del fruto de sus manos. and plant vineyard from the fruit of his hands. Pero ¿qué es una heredad? But what is an inheritance? Es un terreno o conjunto de tierras y bienes y It's a muebles piece of land or things that you have, goods que pertenecen a una persona, a una familia o a una that belong to a person or a Entidad. family or an entity. ¿Qué está haciendo la persona So what are the people doing here? virtuosa? Or what is the virtuous person doing? Ya la virtud llegó a los negocios. Virtue already got to the business, Porque aquí estamos en una transacción de compra y venta. because here we're in a part where it says purchase and inherit. ¿Qué fue lo primero que hizo? What's the first thing they did? Considera. It says consider. Hizo una evaluación. So they made an evaluation here. Así que es una de las cualidades de nosotros que vamos a empezar a caminar en So virtud. it's one of the qualities that from us that is going to start when you start walking in Es virtue. comenzar a hacer evaluaciones. And it's to start to make evaluations. En este caso, In this instance, ella está evaluando un pedazo de tierra she's porque lo va a evaluating comprar. a piece of land because she wants to Quiere purchase saber it. si el negocio le conviene. She wants to know if this business is good for Quiere her saber si el negocio es bueno. and see if the business is convenient for her. Quiere saber si la
transacción es productiva. and wants to know if this transaction is going Y to be yo me productive. pregunto, And I ask myself, si nosotros comenzáramos If we a would start considerar nuestras to relaciones desde ese consider our punto de vista, relationships from this point of view, ¿cuántas relaciones de las que nosotros How many tenemos pasarían relationships ese assessment? of the ones that we have would pass this assessment. ¿Cuántas de nuestras relaciones son buenas, How son many of our productivas, relationships are vale good, la pena productive? invertir en ellas, They're worth van a investing producir in. fruto? They will produce fruit. Eso lo está haciendo la mujer virtuosa. That's why the virtuous woman is doing here. Y entonces planta And then she plants del fruto de sus manos. the vineyard from the fruit of her hands. Mira el mismo verso en otra versión. Look at the same verse in a different version. Va a inspeccionar un campo y lo compra. She goes to inspect a field and buys it. Pero la segunda parte la encuentro interesante. But the second part is more interesting. Dice, con sus And it ganancias says, with her earnings, planta un viñedo. she plants a vineyard. Nueva traducción viviente es esta. The New Living Translation is the Bible. Inicia de la misma manera, It starts the same way, considerando. considering. Pero en esto que ella está invirtiendo, But this that she's investing in, le produjo una ganancia it produced winnings or earnings que la llevó a reinvertir. that took her to reinvest. Voy a repetir porque le pasó por encima a algunas I'll personas. repeat it again because it went by you. Ella considera, ella She inspecciona el considered terreno. and inspected the land, Ella ve que es bueno. and she saw that it was good, Ella invierte en el terreno. and she invested Escucha. in the land. So listen, Simplemente en la inversión del terreno, simply in investing in the land, ya ella recibió. she already received. Los negociantes se rieron, esos entendieron. People from businesses already laughed about it because they Y understood. con esa inversión And with that investment, comenzó a ver fruto. she started to see fruit. Amado hermano, So, beloved, ¿cómo nos estamos dirigiendo? how are we directing ourselves? ¿Estamos haciendo nosotros esto? Are we doing this? Estamos entrando nosotros en relaciones que son productivas, Are we going into relationships that are que nos productive van a llevar a producir. and they're going to take us to produce? Voy a estar toda la noche como disco rayado, relaciones, relaciones, relaciones. I'm going to be like a broken record all night. Relationships, relationships, De hecho, relationships. empecé el domingo. I started on Sunday. ¿Y por qué estoy en esto? And why am I talking about this? Porque en la temporada que estoy viviendo, Because in the time that I'm living in right now, estoy aprendiendo la importancia de eso. I'm starting to learn the importance of this. Estoy aprendiendo la importancia de rodearme de la gente correcta. I'm learning the importance of surrounding myself with the important people. Estoy viendo la importancia I'm seeing the importance de dejar de actuar con el corazón of stop acting with my heart y empezar a usar el cerebro and starting to use my brain. cuando hablamos de esto, de las relaciones. When we talk about these things like Yo no relationships, sé usted porque he tenido muchos sinsabores I don't know about you, but I've had a lot of tasteless en moments relaciones que yo pensé que eran una cosa in relationships that I thought they were one thing, y eran otra. but they ended up being something Y si else. yo estoy hablando de mí para que nadie piense que me estoy santificado, si And I'm yo talking hubiese about me. hecho uso de la virtud, And if I would have made use of virtue, no hubiese terminado en esa posición en primer I lugar. wouldn't have ended up in that place in the first place. Y ahora te lo estoy transmitiendo a ti, And now I'm telling you, para que no tengas que pasar una experiencia amarga que te despierte. so you don't have to go through this bitter moment that will instead wake you up. Porque no es lo mismo que te digan, Because it's not the same thing for someone to tell you, esa mula patea, hey, that donkey will kick, que decir la mula me pateó. than to say, hey, no, that donkey kicked me. Quiero que entendamos esto, amado hermano. Es mi deseo que I se want you to lleven esto en understand este this, dear día. brother. It's my desire for you to actually take this with you. Esta mujer, This woman, los comerciantes deben de entender la mentalidad que esta mujer tiene. Esta mujer people in está business ahí, understand what this woman was thinking of. She is there está inspeccionando ese terreno. and she's inspecting the field. Ella quiere saber si el terreno es bueno, She wants to know if the Si field es is good, fértil. if it's fertile, si va a ser bueno para lo que ella quiere poner ahí. if it'll be good for what she wants to plant there.
si nosotros hacemos lo mismo con nuestras relaciones? And if we do the same thing with our relationships, ¿Cuántas relaciones tenemos nosotros que no nos impulsan a la visión que Dios nos ha how dado? many relationships do we have that don't impulse you to the vision of what God wants us to do? ¿Cuántas personas tienen acceso a nuestras casas How many people have access to our home, que no tienen ni la capacidad de respetar nuestra fe? but they don't even have the capacity to respect our faith? Pero nosotros los recibimos con puertas But abiertas. we receive them with open arms. No estamos haciendo esto. We're not doing this then. Estamos invirtiendo en un terreno que no va a producir fruto. We're investing in a land that it will not produce De fruit. hecho, y si produce algo son salsa y espinas. And if it produces something, it's going to be bitterness and thorns. Próximo verso. Next verse. Ve que va bien sus negocios. She sees his business. She sees her business daily going well. Su lámpara no se apaga de noche. Her lamp light source does not turn off at night. Ahora, Now, en este caso particular, in this particular case, esta mujer era una negociante. this woman was a negotiator. Pero sabemos But we know que no todos somos negociantes. that not all of us are negotiators. Sabemos que no todos vamos a tener negocio. And we know that not all of us are going to own a business. Sin embargo, But nonetheless, los negocios businesses no eran nada más y nada menos were nothing more and nothing less que las actividades diarias de esta mujer. than the daily activities of this woman. Significa, amado hermano, So it means, que beloved, cuando nosotros comencemos a imitar a esta mujer y a caminar that con when we start virtud, imitating this woman with virtue and walking in virtue, nuestras actividades diarias van a ser buenas. then our daily activities are going to be good. Nuestras actividades diarias van a ser productivas. Our daily activities are going to be productive. Nuestras actividades diarias nos va a ir bien. Our daily activities are going to go well. ¿Alguien me sigue? Someone following. Su lámpara Her lamp no se apaga de noche. does not turn off at night. ¿Puedes pasar al próximo slide? Quiero ver algo. Can you go to the next slide? I want to see Ahí está. something. Mira esa imagen. Look at this image right there. Porque muchas veces cuando nosotros leemos, ya dije que modernizamos el texto. Because many times when we read, I already told you we modernize the Y verse. pensamos en lámpara. And we think of a lamp, Y pensamos en esas lamparitas de hoy que tú te paras aquí y iluminan todo para allá. and we think of those lamps that we can stand here and they'll light up the whole place. Ese no es el caso. But that's not the case. Estas lámparas These kind of lamps eran lo suficiente para iluminar un paso were enough to a just la vez. light up your footstep at a time. Un pasito. One A la vez. footstep at a time. Por eso el salmista decía, tu palabra es lámpara That's a mi camino. why the psalmist said, your word is like a lamp at my Escucha. feet. Listen, Pues cuando comiences a caminar en virtud, because when you start to walk in virtue, vas a ver con mayor claridad para dar ese paso. you're going to see even clearer to give that first step. ¿Sabes que es algo curioso que yo he aprendido en mi vida? You know, something curious that I've learned in my life, Que muchas veces decimos, that many times we say, yo estoy esperando en Dios I'm waiting on the Lord para hacer tal o cual cosa. to do such and such thing. Y la realidad es lo opuesto. And the reality is opposite Es from que that. Dios está esperando en nosotros Is that God is waiting on us para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. to do what He said He was Lo going voy a to do. demostrar bíblicamente. And I'll show you biblically. En el libro de In Génesis the book of Genesis, hay un verso there's a verse que nosotros citamos, that we recite, pero le quitamos las primeras palabras. but we take away the first words Y es in el it. verso que dice, And it's the verse that says, y le dijo Dios a Abraham. and God told Abraham. Sin embargo, eso no es lo que dice. But that's not what the verse El says. verso lo que dice es, What the verse says y le había is, dicho Jehová Dios a Abraham. and God had already told Abraham. O sea que antes de ese momento donde se registra So esta before conversación, that si no me moment equivoco, where es this cerca de Génesis conversation 17, was 15 registered, por ahí. I think it's Genesis 16 or 17. Significa que hasta antes de este momento, It means that before this moment, Dios ya le había dado instrucciones a God Abraham de had lo que already tenía que hacer. given Abraham the instructions of what he needed to Pero do. Abraham no se había movido. But Abraham had not moved. Dios estaba esperando que Abraham iniciara su jornada. God was waiting on Abraham to start his journey. No estará pasando lo mismo con nosotros. Could that same thing be happening with us? Porque nosotros los seres humanos, amados hermanos, Because us as human beings, beloved, no nos queremos mover hasta que Dios nos da el plano de todo lo que Él quiere hacer, We de don't cómo wanna va a ser move la cosa, cómo se until va a ver, God gives cuándo us va a the whole pasar. blueprint of what he wants us to do and how it's going to look and how it's going to come out.
Pero Dios lo que nos da es una lámpara. But what God gives us is a lamp. Y cuando tú das el paso, And when you give that step, ahora ves claramente para now dar el otro. you can see clearly to take the next step. Y esto fue lo que pasó con Abraham. And this is what happened with Abraham. Mientras Abraham While Abraham no contestó el llamado que Dios le había hecho, didn't answer the calling that God had given him, no pasó nada. nothing happened. Pero tan pronto Abraham But as soon as Abraham comenzó a caminar, started walking, fue transformado. he was transformed. Su proceso de transformación inició. And his process of transformation began. Solo aquellos que caminan Only the ones that walk van a ser transformados. are going to be transformed. Solo aquellos que caminan Only those that walk van a llegar a una destinación. will get to a destination. Muchas veces estamos tan preocupados. Many times we're so worried. No me quiero tropezar. I don't want to stumble. No me quiero caer. I don't want to fall. No quiero equivocarme en el camino. I don't want to make a mistake Pero lo along que the way. pasamos por alto But what we overlook es que solo las personas que están accionando is that only pueden the people caerse, that are pueden taking perder el action will camino fall o pueden or get off the tropezar. path or will Alguien que stumble. está estancado Somebody no se that's puede stuck caer, no cannot puede perder fall, el camino, cannot ni lose puede... the path. ¿Qué fue lo otro que dije? Se me olvidó. Ni modo. I forgot what the other one was. ¿Alguien me sigue? But is somebody following? Es tiempo It's time de que la virtud mantenga la lámpara encendida for virtue to keep that lamp para que podamos lit, comenzar a dar pasos so that we can start taking our a la steps transformación to the transformation y al cambio and to change que Dios ya tiene preparado para nosotros, that nuestras God familias, already has nuestros prepared for us, negocios, our families, our business, nuestras vidas. our life. Pero la falta de virtud But the lack of virtue apaga la lámpara. turns that lamp off. Acuérdate que la lámpara durante toda la escritura Remember that the lamp, through all the scripture, tipifica la palabra. vivifies the word. Y ya definimos que virtud es hacer we la define capacidad that de hacer lo virtue correcto. Is the capacity or the ability to do what's righteous. Y ahora vamos a entrar a la parte caliente. And now we're going to go into the hot part. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. She's not afraid of the snow because all her family is dressed with 2 pieces of clothing. Cuando habla de la nieve, habla de un evento, una temporada. When it's talking adversa. about snow, it's talking about an adverse situation or time. Todavía me falta un slide para entrar a lo que yo pensaba, no es este. I have one more slide to go into it before I speak about this. Cuando nosotros comencemos a ejercitarnos en la virtud, When we start to execute in virtue, vamos a perder el miedo a la adversidad. we're going to lose that fear of adversity. Vamos a perder el miedo a los tropiezos We'll y a las lose fear caídas. from stumbling or falling. Vamos a perder el miedo a entrar a lo desconocido. We'll lose the fear of going into the unknown. Porque las cosas que nos mantienen atados a esas cosas Because the things that are binding us to these things son aquellas cosas que nos rodean, are the things that surround us, que siguen alimentando nuestras dudas that keep feeding our doubts y nuestros temores. and our fears. Recuerden que el domingo hablábamos Remember that on Sunday we spoke que el paralítico no hubiese alcanzado la sanidad that the paralyzed person had not reached salvation or si healing los hombres if the men que lo rodeaban that surrounded him no lo cargan y lo llevan hasta Jesús. wouldn't have carried him and taken him to Jesus. En el día de hoy, Today, lo que te quiero decir o he estado tratando de decirte durante toda what la I want to noche tell you, what I've been wanting to tell you all night, es que para poder seleccionar a estas personas alrededor nuestro, is that for you to be able to pick these people around you, el estándar the standard se llama virtud. is called virtue. El estándar The standard, con el que vamos a medir which what you're going to no measure es mi people with, opinión personal, is not my personal no es que opinion, también me cae, and it's not how well I like them, no es que tan a gusto me siento cuando estoy and it's contigo, not how good I feel when I'm around you, es virtud. but it's virtue. Y a través de ese estándar es que yo voy a And tomar through this decisiones. standard is how I'm going to make my decision. Y cuando yo comienzo a tomar decisiones bajo ese And when I estándar, start making decisions under this standard, entonces ya no tengo miedo. then I'm not afraid. No tengo miedo del que sale, I'm not afraid of what comes out. ni tengo miedo del que entra. And
And I'm not afraid of who comes No or tengo miedo goes. si el paso es bueno o no es bueno. I'm not afraid of taking that step if it's good or No tengo bad. miedo de si tengo toda la información o no tengo toda la información. I'm not afraid if I have all the information No or I tengo don't. miedo si Dios habla o está en Or silencio. if God speaks or he's in silence. Porque ahí voy con la lamparita. Because I have my lamp. Caminando firme, quizás lento, Walking firm, maybe slow, pero hacia adelante. but moving forward. Quizás me tropiezo. Maybe I stumble, Nos levantamos, nos sacudimos, seguimos para but I adelante. get up, dust Quizás myself me up, and keep desvío. moving forward. I Por ahí might, donde viene la vara y el callado de Dios y I nos might sway a endereza. little bit, but that's where God's Pero para rod que estas will cosas come in, acontezcan, amado put us hermano, back. But when these things happen, dear tenemos que brother, marchar, tenemos we que need to walk caminar y forward. We need tenemos to que march. caminar con and we virtud. need to walk in virtue. Vamos a dejar de tener miedo por nuestras familias. Let's stop being afraid for our family. Esta mujer no tenía miedo en el momento adverso por su This familia woman did porque los not tenía fear cubiertos de qué, adversity de virtud. Because she had him covered with virtue. Ella les había enseñado por el medio de la She had acción shown cómo them se miraba la through virtud. action how virtue Ella le había looks. enseñado a su familia, She showed ella her los family. había cubierto. She No covered her pretendamos family. que nuestros Let's hijos not pretend sean cristianos that our cuando children are nosotros somos casi Christians ateos. when we are almost atheists. Queremos que nuestros hijos se comprometan en la iglesia. We want our kids to be committed Queremos at que church. nuestros hijos We participen. want our kids to Pero participate. nosotros no nos queremos comprometer. But we don't want to make Esta a mujer me commitment. enseña que This si yo woman quiero que teaches mis me hijos sigan that al if I Señor, want my me kids tienen to que ver a follow God, they mí. need Yo to see tengo me que do it. modelar la virtud. And I Yo need tengo to que modelar model cómo se virtue. mira la vida I need to cristiana model delante what de a mis Christian hijos. life Pero looks cuando like yo before vengo a la my children, iglesia but when I y come to soy una church, cosa and y I'm llego a one la thing, casa and I get y soy home, un diablo, and I'm a te devil at tengo home, mala noticia. then I Mis have bad hijos news. van a ser diablos. My children are going to act like devils. Al que le guste bien y al que no, hay aceite. And whoever had a hard time swallowing that, we have some oil up here. Pues ese es el problema que tenemos. Because that's the problem that we have. A mí me gustan los niños y te voy a decir por qué. I like children, and I'll tell you why. Te vas a reír. And you're going to laugh. Los niños no han sido infectados con la hipocresía. Because children have not been infected with Los hypocrisy. niños no entienden Because children don't todas understand estas reglas sociales que los adultos ponemos. all these social rules that adults make. No te va a doler. It's not going to hurt. Cuando yo voy a asesorar quién tú eres, When I'm going to assess who you are, miro a tus hijos. I see your children. Y es algo que hago, no te estoy mintiendo, te estoy And it's diciendo something cómo that I do. evalúo. And I'm not lying. This is how I evaluate ¿Sabes things. por qué? You know why? Porque tus hijos son la reflexión de quién tú eres verdaderamente. Because your children are the reflection of who you are truly. Si tus hijos no están comprometidos con Dios, If your children are not committed to God, ya yo sé cómo estás tú. then I know how you stand. Si sus hijos no se someten a la obediencia, If your children don't submit to obedience, ya yo sé cómo estás tú. then I know how you are. Ya sé que es amarga. Yo dije que iba a entrar a lo difícil, ¿no? And I know it's a hard thing to swallow, but I told you this was going to be the hard part. ¿Por qué? Because why? Porque esta mujer me enseña Because this woman teaches us que no tenía temor de la nieve porque por su familia, porque that she ella la did not tenía fear cubierta. the snow because she had her family covered. ¿Mm? Decimos, We say nos damos en el pecho, it on Que our, amamos a our Dios. chest that we love God. decimos We say que somos cristianos. that we're Christian, Nuestras acciones and our actions, respaldan esa declaración. do they back up that declaration? Pues por eso es que tenemos miedo por nuestras familias. Because that's why we're afraid of our families. Por eso es que seguimos intentando meterle a Dios por los ojos a nuestros hijos. And that's why we keep trying to shovel God down our children's throat. Camina en virtud. But walk in virtue instead. Modélele la vida cristiana. Model a Christian life to them. ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos lo vieron leer la Biblia en su casa? When was the last time that your children saw you read the Bible at home? O que sus hijos abrieron la puerta o lo encontraron orando. Or that the children opened the door and you were praying? O que se sentaron a la mesa Or that you sat down around the table y hablaron del Señor. and you talked about God? ¿Cuándo? When was the last time? Y entonces nos sorprendemos But then we're amazed or surprised porque ellos no quieren buscar.
because they don't want to look for God. Amado hermano, no digo esto a forma de crítica, quiero But que uno beloved, entienda esto. I'm not saying this to criticize. I want you just to understand. Pero a mí me rompe el corazón, delante de Dios lo digo, me rompe el corazón That my cuando yo heart escucho breaks. padres que saben orar When I hear parents that know how to pray y sus hijos no saben. and their children don't, Me rompe el alma. it breaks my heart. Con toda la honestidad. With all honesty. Cuando veo padres y madres que saben la escritura When I see moms and dads that know the scripture y los niños no pueden citar ni el Salmo 23. and children don't even know Psalm 23. Por favor entiendan, no los estoy criticando, no los estoy Please condenando. understand that I'm not criticizing Sé or que el mensaje condemning. es duro y I es know the message is difícil, harsh and pero la difficult. única razón por la que lo estoy hablando es porque los But the amo y only quiero que la reason bendición de that Dios I'm entre en speaking todas of it nuestras is because casas I want y the podamos blessing of caminar God to come seguros y into your confiados house, de and que you can Dios walk no solamente confidently me that tiene a mí God de la mano, doesn't sino que only cuando hold me by yo the me hand, muera, but las when I próximas die, generaciones my next le van a servir a generation Jehová. will Que el serve día que Him. estemos cara a cara And the con la day muerte that we podamos face decirle, te death digo face to algo, face, yo I y can mi say casa something. serviremos Me a and my Jehová. household Yo will serve esté God. o yo me muera, Whether I mis live hijos or die, son de my Jehová. children belong Eso es to lo que God. quiero. And that's Por what I eso es want. que te lo digo, And that's porque why I quiero say que it. tus hijos Because I want sirvan a your Jehová, children to que las serve próximas God. generaciones The next tengan generation bendición. lives in blessings. Pero si queremos que las próximas generaciones caminen en But bendición, if we want the hombres next y mujeres generation de to walk in Dios, blessing, women and men of God, nosotros tenemos que darle el ejemplo. we need to give them the example then. Su marido es conocido en las puertas Her husband is known at the gates cuando se sienta con los ancianos when he sits with the elders de la tierra. of the earth. Y aquí es donde llego al punto And this is where I get to the point donde comenzamos a romper los esquemas. where we start to break Salomón intencionalmente the norm, because Solomon intentionally pone a esta mujer put this woman y nos la presenta and presented her como que ella es la proveedora, as her being the provider. como que ella es quien está suministrando. If she's the one Nos la administrating, presenta he presents her como que ella es quien está modelando, like she's the one vida. modeling the life cubriendo a su familia. and covering her family. Sin embargo, But nonetheless, porque ella está haciendo todas estas cosas, because she's doing all these things, ahora su esposo podía concentrarse en otra. now her husband could concentrate on other things. Esposo, The husband, escucha, listen, hay visiones que Dios te ha dado there's visions that God has given you que no la vas a poder echar a correr that you won't be able to move forward in it hasta que no delegues ciertas cosas en tu esposa. until you start delegating certain things with your Hasta wife. que no estemos dispuestos a romper ese esquema cultural que nos han dado. Until you're willing to break that norm that you've been Y given to estemos by dispuestos a hacer culture, una transferencia de ciertas cosas, echar you are otras willing cosas a correr. to do a transfer of certain things to have other things start moving forward. Escucha bien, Listen, este hombre this man se sentaba entre los ancianos. used to sit among the elders. Y esto es importante que lo entendamos. And this is important for you to understand. No todo el mundo se sentaba con los ancianos. Not everyone could sit with the elders. Para que un hombre se pudiera sentar con los ancianos en la For a cultura hebrea, man to be able to sit with the elders in that Hebrew culture, tenía que gobernar bien su casa. he had to govern his house very well. ¿Sabes qué sucede, hombre de Dios? But you know what happens, men of God? Que le delegamos a nuestras mujeres lo que That no we le tenemos que delegate delegar. our wife what we're not supposed to Por delegate. eso es que to. tenemos esposas And that's corriendo why we nuestros have hogares. wives running our home. Porque los hombres han delegado Because su the men autoridad, have autoridad que Dios delegated the nunca nos ha authority dicho que That delegamos. God told you never to delegate. Date de cuenta, Notice este hombre that this man no solo se sentaba, did not just sit, era conocido, he was known, era respetado he was respected entre los ancianos. among the elders. Él estuvo dispuesto a delegar ciertas cosas a la responsabilidad de su esposa, aun cuando was lo willing criticaran To socialmente. delegate certain things to his wife, even though they would criticize him, Pero no in his estuvo time. dispuesto a delegar su posición en el hogar. but he was not willing to delegate his position in the household.
Sin embargo, nosotros, hombres de Dios, But us, as men of God, no estamos dispuestos we are not willing a delegar el área de provisión a nuestras esposas to para nosotros delegate the emprender area of nuevos provision sueños. to our wives so that we can start Pero our new tenemos los dreams. nervios de delegarle la autoridad But we que nos have the corresponde a nerve to nosotros. delegate the authority that's supposed to be ours. La señora nos dice, habla con la niña o Your habla wife con el says, niño, haz "Hey, lo que tú quieras, talk mija. with your daughter or talk with your son. No, you do it. Y no nos queremos involucrar en esta clase de situaciones And cuando don't we esa want to es involve nuestra it in that kind responsabilidad. of situation because that's our responsibility. Y es por eso que se llama la carga entre dos. And that's why I titled this The Burden Between Two. Hay cargas Because there's burdens or loads que las podemos compartir con nuestro cónyuge, that we can share with our couple. pero hay funciones But there's functions que son independientes de cada uno. that are independent of each one. Yo tengo problemas con el dicho que dice I have problems with that saying that they say que mamá es lo único que importa. the mom is the only one that matters. No me malinterpreten las madres, son increíblemente Moms, importantes, don't misunderstand me. You are incredible. pero papá es importante. But the dad is also important. Yo batallé toda mi vida I struggled my whole life hasta el 2012 until 2012 en mi relación con Dios, in my relationship with God porque no lo podía ver como un padre. because I couldn't see him as a father. Yo me crié sin uno y el que tuve era abusivo. Because I grew up without one and the one that I had was abusive. En el tiempo que él estuvo vivo, yo no recuerdo ni una sola vez que mi papá me dijera que me amaba. And the time that he was alive, I don't remember one time that he told me No he loved me. recuerdo un abrazo. I don't remember a hug. Así que cuando me dijeron que Dios se manifestaba como padre, So when they imagínense el told me that concepto God que yo tenía. Was manifesting as a father, imagine the concept that I had in my head. Yo le tenía pavor a Dios. I was actually afraid of God. Y cuando yo sentía que pecaba, And when I actually sinned, pasaba semanas sin orar, I would spend weeks without sin praying, leer la Biblia, without reading the desconectado de él, Bible, disconnected from him, hasta que Vale llegó en el 2012. until Valerie got here in 2012. Y entonces Dios me cambió los muñequitos del rol de un papá. And that's when God changed me to the role of a dad. Hombres, So men, somos importantes en el hogar. we are important in the household. Es tiempo de que comencemos a tomar la posición que nos And corresponde. it's time for us to take up the position that belongs to us. No es la responsabilidad de nuestras esposas enseñarle It's la not the Biblia a nuestros responsibility hijos. of our wife to show the Bible to our children. La Biblia la pone sobre nosotros los hombres. The Bible is placed upon us men. Es tu responsabilidad enseñarle a It's tus your hijos. Es responsibility mi to responsabilidad teach your children. enseñarle It's my a los responsibility míos. to teach mine. En cuanto a lo demás, And the other, hay cosas que las podemos compartir. there's things that we can share. Somos la cabeza del hogar por posición, no por función. We're the head of the household by position, not by function. Lavar los platos no te va a hacer menos hombre. Washing the dishes will not make you less of a man. Que de ser necesario ella tenga que salir a trabajar para ayudarte, no te hace menos hombre. For her having to go and work to help you out does not make you less of a man. Porque muchas veces tenemos sueños y Because many visiones y times no we le echamos have a visions correr and dreams porque that pensamos we don't que tenemos start. que ser el proveedor, pero Because descuidamos I las think that we need esenciales. to be the provider, but we neglect the essential things. Yo sé de hombres que por amor a su familia tienen hasta 3 trabajos. I know some men that love their family so much that work 3 jobs. ¿Sabes cuál es el problema? But you know what the problem is? Fuimos proveedores, That we were providers, ni fuimos esposos, ni fuimos padres. but we weren't fathers or husbands. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las 3 cosas era más importante? So now the question is, what of those 3 things is the most important one? Por este hombre estar haciendo lo que hacía, For this man to do what he was doing, estaba sentado en la puerta. he was sitting at the door. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿qué es una puerta? what's a gate or a door? Una puerta controla el acceso A gate controls access de un área between one area a la otra. and another. Lo voy a repetir porque le pasó por encima o me I'll ignoraron. repeat it because you overlooked it or ignored me. Una puerta A gate controla el acceso controls access de un área between one area a la otra. and the other. ¿Quién estaba en la puerta? Who was at the gate? ¿Quién? Who was at the gate? El hombre.
her husband. Entonces, ¿por qué nosotros le delegamos esas cosas a nuestras esposas? So then why do we delegate these things to our wife? Nosotros somos responsables de quién entra y quién sale a la casa. We're responsible of who comes into our house and who leaves our Nosotros somos los house. responsables de controlar We're responsible quién entra y sale en la vida de nuestros hijos. of controlling who comes into our children's life. Nosotros somos responsables de, We're responsible a través de la puerta, decidir quién entra y that quién through sale. this door we decide who comes in and who leaves. Pero hacemos eso. Or are we doing this? ¿Sabes quién lo hace casi siempre? You know who does this all the time? Mamá. Mom. Mamá es quien ejecuta esa función casi siempre. Mom is the one that executes this function almost all the time. Y es por eso, especialmente en las niñas, And it's why, especially in daughters que or tenemos girls, niñas que no soportan a sus mamás. that we have daughters that can't stand their mom. Porque tenemos a padres con falta de carácter que no pueden Because trancar we la have puerta y decirle a su hija que fathers se va a quedar trancada. that lack Entonces, cuando mamá character. la cierra, mamá queda como la mala. That don't take their authority, and then we make mom look like the bad person. Abrir, cerrar la puerta. Open and close the gate. Él era quien estaba cerca de la puerta. He was the one standing at the gate. Y esta mujer, And this woman, con todas estas hermosas cualidades que Salomón nos ha dado, with all these beautiful qualities that Solomon gave us, al final del día, at the end of the day, es la esposa de este hombre. she is the wife of this man. Una mujer que caminaba con todos estos recursos, A woman that walked with all these resources, se sometía a la autoridad de su marido. submitted to the authority of her husband. Llevemos la carga entre dos, pueblos de Dios. Let's carry the load between two. Vamos a sentarnos y hablemos. Let's sit down and talk. Amor, ¿qué cosas te he delegado que realmente me corresponden? What things have I delegated to you that belong to me? ¿Qué cosas no estoy haciendo que se supone que yo esté haciendo? What things am I not doing that I need to be doing? Vamos a invitar la virtud a nuestros hogares. Let's invite virtue to our home. Padres y madres, Mom, dad, abuelas, no grandmas. se me han quedado afuera que me andan mirando media triste. I haven't left you out. I saw you looking Vamos a a bit sad. levantarnos But let's rise up y a luchar por nuestros matrimonios, And por fight nuestros for hijos, our por marriage and nuestras our children, familias, for our families. para Cristo. for Christ. Vamos a modelarle a esta generación cómo Let's se model supone que se to mire this generation un hombre what it's y una supposed mujer to de look. Dios. How a Porque man cuando or a woman nuestros of God are hijos supposed vean to el look. original, Because when our children see the ya no van a original, perseguir una copia. they're not going to chase a copy. Nuestros hijos persiguen copias porque Our nunca han children visto el original. Follow copies because they've never seen the original. Dios te bendiga, pueblo de Dios, ponte de pie. God bless you, people of God. Please stand up with me. Ya sé, me voy bien achichonado yo para casa hoy. I know I have a lot of bumps and bruises because of this too. Pueblo de Dios, con el corazón en la mano, te amo. And people of God, with the heart in my hand, I love you. Medita en la escritura. Meditate in No the tomes mi scripture. palabra. Don't take my word Siéntate for it. y medita en la escritura. Sit down and meditate on the scripture. Y si la escritura confirma algo de lo que hemos enseñado, eso haz. And if the scripture confirms something that we've ever revealed, then do that. Pero llevemos a Cristo a nuestras casas, amados. But let's take Christ to our house, beloved. Vamos a trabajar juntos Let's work together para que la próxima generación so that sea our next victoriosa. generation can have victory. Padre, hemos hablado tu palabra, te damos la gloria, Father, la we have honra, spoken your word, and we give you all honor and glory. te bendecimos. We bless you. Y en esta hora que salimos de este lugar, te pedimos que tu presencia vaya con nosotros Right a now that nuestros we leave this hogares. place, we ask that your presence will go with us to our home. Bendice este pueblo y llévalo con bien, Señor. Bless your people and take care of them. Prepara el ambiente para el día de oración mañana. And prepare the environment for tomorrow's prayer. Gracias te damos en el nombre de We Jesús. thank you, Lord, in the Amén. name of Dios te Jesus. bendiga, pueblo de Dios. Amen. Estás despedido. Amen. You are dismissed.